Muy buenas tardes. Quisiera invitarlos con todo mi entusiasmo a participar del foro virtual Modelos Innovadores a favor de la transparencia, control ciudadano, a realizarse el jueves 9 de junio. A este foro convoca el proyecto Experiencias de Innovación Social de la CEPAL, con apoyo de la Fundación Kellogg, la Red de Instituciones Sociales para América Latina y el Caribe, el RISALC, y la Corporación Transparencia por Colombia, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional en Colombia. En esta ocasión queremos dar a conocer dos programas que nos parecen muy significativos y que tienen una clara relación entre sí, porque son ambos programas o iniciativas de organizaciones sociales que surgen motivadas por ejercer un control ciudadano sobre la acción pública o sobre la institución pública a nivel local, a nivel de municipio, pero que si bien empiezan uno en Brasil y uno en Colombia, en una ciudad específica, rápidamente empiezan a replicarse como buena práctica en otras ciudades del mismo país. En el caso del programa brasilero es el Observatorio Maringá, Observatorio Social de Maringá, que surge precisamente en la ciudad de Maringá, en el estado de Pará, en Brasil, pero rápidamente empieza a replicarse, como decía, en otras ciudades. Y el otro programa es el de la red de observatorio a los consejos municipales en 7 ciudades de Colombia. Quisiera agregar que el programa Observatorio Social de Maringá fue el que ganó el primer premio en el concurso Experiencias de Innovación Social CEPAL Kellogg del año 2009. Son programas estos que surgen como una respuesta crítica frente a la constatación o de situaciones de corrupción o de situaciones de malgasto de recursos públicos, o frente a formas de ejercer la política que pueden carecer de cultura democrática, de genuina representatividad democrática, o en general de una ética pública para hacer política pública. Son unas respuestas críticas que surgen de una o más organizaciones sociales y que producen una especie de contagio muy fuerte que es muy positivo. ¿Por qué son importantes este tipo de programas de control ciudadano sobre la acción pública y sobre el uso de recursos públicos? Por varias razones. Primero, porque tiene un impacto directo respecto a reducir la corrupción, el mal uso de recursos, el mal gasto de recursos o las malas prácticas en la conducción pública y de política pública. En segundo lugar, por lo que ya dije, que tienen un efecto de replicabilidad muy rápido. Es decir, si tienen éxito en una ciudad, tiene un efecto de contagio hacia otras ciudades donde otras organizaciones sociales empiezan a emprender esfuerzos análogos. En tercer lugar, porque constituye un ejercicio de tremendo aprendizaje para la ciudadanía. Yo lo llamaría un aprendizaje fiscal. ¿Qué significa un aprendizaje fiscal? Significa básicamente un aprendizaje en cómo se hacen las cosas públicamente, es decir, cómo el Estado, o en este caso el municipio, licita proyectos, cómo usa los recursos públicos, y por lo tanto cubre un campo de educación pública para la ciudadanía que normalmente está muy poco desarrollado, es decir, una cultura cívica que se traduzca en una cultura fiscal. Resulta muy novedoso, es decir, que empoderar a la gente, capacitar a la gente para exigir rendición de cuentas, para exigir transparencia y para entender los procesos a través de los cuales esas cuentas pueden rendirse. Lleva a la ciudadanía en ese sentido a aprender mucho sobre cómo se asignan recursos públicos, cómo se procede en términos de la contabilidad pública. Además hay que considerar una cosa muy práctica. En el caso del programa del Observatorio Social de Maringá, ya está documentado el ahorro que ha significado el observatorio en términos de poder denunciar y cortar mecanismos de corrupción pública. Es decir, la corrupción implica un tremendo chorreo, ¿no es cierto?, al vacío de recursos públicos. Estos programas logran un ahorro significativo por ese lado que luego se encausa precisamente hacia programas sociales, por ejemplo, de impacto directo sobre las condiciones de vida de la gente. Además, estos programas tienen un mecanismo o surten como mecanismo de legitimación político-democrática. En la medida que se establece una relación de exigibilidad desde la ciudadanía y una respuesta positiva desde la autoridad, esto genera una sensación de confianza, genera un mayor apoyo a los procedimientos públicos con exigibilidad ciudadana y predispone a la gente a pactos fiscales. Es decir, la gente, en la medida que sienta que los
impuestos que paga son bien utilizados, y en la medida que haya mecanismos para exigir que sean bien utilizados, predispone a la gente precisamente a pactos fiscales que son tan importantes en América Latina, vale decir, a incrementar aportes tributarios que sean bien usados en términos de política pública. Por eso también son muy importantes. En suma, yo creo de que estos dos programas que se van a discutir son un muy buen motivo y una muy buena motivación para que el foro virtual del jueves 9 de junio permita discutir estos mecanismos estratégicos de legitimación de la institucionalidad democrática, tanto del lado de la participación y exigibilidad por el lado de la sociedad civil, como por el compromiso consecuente al que obliga por el lado de la acción pública. Muchas gracias.